Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a 720 Música y muchas gracias como siempre por darle apoyo al podcast de la semana pasada con Dolce. Y os quiero hacer una pregunta y entiendo que a muchos os habrá pasado como a mí. Elegir carrera muchas veces es muy complicado, ¿vale? Todos tenemos diferentes cosas, diferentes ideas y quieres perseguir tantas cosas a la vez que te cuesta concentrarte. Como digo, a mí esto me ha pasado y mucha gente no lo sabe, pero yo creo que es algo que también le pasa muchas veces a los artistas, que estás queriendo hacer tantos palos y haciéndolos además bien seguramente, que incluso te cuesta centrarte en uno. Y realmente a veces te complica el trabajo como periodista o al revés, te lo hace más fácil porque te permite pasar de un sitio a otro y disfrutar de qué le gusta a ese artista de un género a otro. Así que eso es precisamente lo que nos va a tocar hacer hoy con un artista muy versátil que sí que parece que ya ha encontrado un género en el que se le ve muy a gusto en este momento. Así que nada, sin más dilación, con todos vosotros, Big Faded. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, oye, como siempre, muchísimas gracias por tener aquí. Estábamos hablando de eso, ya entraremos bien en materia de por qué me refería a esa navaja suiza que has hecho tú con tu carrera, que, oye, es acojonante, una carrera que, por lo menos en Spotify, que sé que es mucho más extensa en otros sitios, está desde 2020, 2021, 2020... Y joder, es una cantidad de canciones, hermano, que es una pasada. O sea, es una puta pasada. Así que nada, este podcast siempre empezamos con la misma pregunta y es, bueno, ¿cómo nació tu vínculo con la música? Si fuiste siempre una persona vinculada a este arte o no. Pues yo siempre lo explico de manera sincera y me da un poco de vergüenza porque mi primer contacto con la música fue a raíz de que a mí me gustaba escribir en un blog que yo tenía ¿sabes? En Blogspot, que era una página muy antigua. Y era lo que me molaba, en plan, yo escribía mis vainas cuando yo estaba mal, cuando yo sentía que tenía que expresarme. Iba ahí, escribía mis cosas, ni siquiera rimaba y se lo enseñaba a mis amigos. Y así empecé, ¿sabes? Los típicos tablones de 20 que se compartían y tal. Y a raíz de eso, pues empecé a escribir también de vez en cuando algún poema. Y ya me empecé a interesar por las batallas de gallos. Tuve colegas ahí en el instituto. Un chaval muy colega mío que se fue a las batallas de gallos se llamaba Infinity. Que yo recuerdo que empezamos rapeando juntos, ¿sabes? Y luego le cogieron y yo me alegré que flipas. Aunque bueno, ya no nos llevamos mucho, pero bueno. Y pues empecé a rapear, a ir a parques de Cantabria, de Madrid y todo eso. Y a raíz de eso, pues fue que empecé a sacar música, porque yo como que o sea, yo no soy una persona tímida realmente, como para ir a parques y empezar a insultar a la gente a la cara y a gritarle, ¿sabes? Entonces como que empecé a sentirme más cómodo componiendo en mi casa, produciendo y todo eso, y hasta el día de hoy. O sea, eso me mola, porque efectivamente ya lo había leído, lo del tu vínculo con los blogs, con ese mítico portal en 20 donde todos nos hacíamos los interesantes poniendo canciones o escribiendo mierdas. Pero en concreto con la música, es decir, tú, más allá de escribir y de componer, o de tener una carrera como letrista, aunque sea a nivel personal desde tan pronto, con la música siempre, ¿qué escuchabas tú de pequeño? ¿O qué influencias dices, joder, esto me ha marcado bastante? A ver, yo toda mi vida he escuchado rap, es lo que más me ha llenado, que para mucha gente, o sea, por ejemplo, llevo 2 años dando clases de canto y toda la gente que me ha dado clases como que no, el rap para ellos no es música, ¿sabes? Para mí el rap ha sido lo más importante porque al final tú eres un chaval adolescente que está en el instituto y a veces lo único que necesitas es escuchar una voz que te diga lo que está bien y lo que está mal, ¿sabes? Como que a veces el rap era ese mensaje que necesitabas cuando estás solo, cuando necesitas que alguien te guíe, que te diga cómo tienen que ser las cosas. O sea, escuchaba mucho Nach, por ejemplo, era uno de mis referentes, letrista yo creo que de los mejores que ha habido en España. Escuchaba mucho, pues también, no sé, Pig Noise, Pereza, en plan lo mítico que se escuchaba en esa época. Y pues escuchaba chelas, escuchaba pues un montón de artistas de rap de aquella época, ¿sabes? Que hace ya como 10 años que no escucho, entonces acordarme de todos es difícil. Pero bueno, luego me fui interesando un poco más por otro rap más nuevo, como por ejemplo pues Rels B y tal, he escuchado muchísimo. Le llevo escuchando desde el disco de Comeback, que no está ni siquiera en YouTube y tal. Empecé a interesarme obviamente pues por C. Tangana, por artistas así más del género urbano. Y a raíz de eso empecé a descubrir lo que era cantar y cantar con autotune y todas esas cosas, muy polémico.
Y pues es lo que escuchaba yo de primeras. ¿Siempre tuviste claro que querías intentar una carrera musical o fue más bien una pasión, un hobby que te fue acompañando y al final acabó así? Yo realmente lo que he hecho siempre toda mi vida es seguir mucho las reglas. Desgraciadamente, no lo sé si es algo bueno o malo para un artista. Yo cuando terminé el instituto no sabía ni siquiera qué quería hacer. Y toda mi vida había tenido claro que yo quería escribir. De hecho, mi hermana es periodista y mi familia es como muy de letras. Y yo me fui por ciencias, ¿sabes? En plan, tomé un camino totalmente diferente porque no tenía ni idea de lo que quería hacer. Y pues como que salí del instituto, hice la carrera de físicas, 4 años y tal, y cuando ya terminé todo eso y empecé a trabajar, dije, vale, ya he hecho todo lo que se supone que hay que hacer, pero ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Sabes? Y como siempre toda mi vida había estado de manera paralela componiendo y escribiendo y haciendo cosas, pues como que me di cuenta de que eso era lo que de verdad me hacía feliz. Entonces yo empecé a trabajar y cuando empecé a trabajar me dio como un poco una depresión porque odiaba mi trabajo, en plan era como después de todo esto que he pasado, de haber terminado este sufrimiento de carrera, de haber hecho todo lo que se supone que hay que hacer, tengo esta vida de mierda, ¿sabes? Entonces es como que ahí fue cuando dije, venga, voy a ponerme en serio con esto y yo creo que desde entonces estoy sacando un tema cada 3 semanas o cada mes. O sea que por eso tengo tantos temas en Spotify y muchos que he borrado realmente. No, es que encima es eso, claro, porque todo el mundo sabe que si tienes tantos temas en Spotify, habrá muchos más por ahí guardados en USBs y demás en tu casa. Tendría que borrar más, ¿eh? Bueno, eso ya, como siempre que viene la gente aquí, siempre me venía diciendo que sus primeros temas son una mierda, que ya los odian. ¿Cómo fuiste evolucionando hasta llegar a ese momento donde te das cuenta de que lo que haces, pues no es solamente la típica cosa de sacar la guitarra con los primos en casa de la abuela, sino que, joder, es algo que hago, que a la gente le está gustando y que creo que puede tener, ¿sabes? Bueno, al final, ser artista es muy difícil, obviamente, pero creo que para mí ha habido un punto de inflexión cuando he descubierto que el que tiene que brillar es tú y tienes que cautivar a la gente. O sea, es un poco difícil como pasar a ser profesional si no te autoexiges tú hasta ese nivel de decir, tengo que llamar la atención en este mundo de personas que todo el mundo quiere ser artista, todo el mundo quiere ser cantante, todo el mundo queremos hacer cosas. Un poco, pues, la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué punto me ha llevado a mí el hecho de cambiar y decir, voy a empezar con todo esto? En serio. Yo creo que ha sido lo que os comentaba del trabajo y tal. No ha sido una cosa yo de querer decir, buah, es que me encanta la música, es que tal, es que ha sido como una vía de supervivencia, ¿sabes? En plan, para mí ha sido la única vía de escape de decir, tengo esta vida, esto soy yo, esto no me gusta, voy a crearme un alter ego y voy a ser una persona nueva y voy a tomármelo en serio, profesional y 100%. Ha sido una vía de escape, literal. Y cuando empiezas, el nombre de Big Faded, para empezar, típica pregunta, sí, de los 40 principales, pero bueno, exactamente cómo surge ese nombre. Vale, pues a ver, Faded es la parte así como descolorida, ¿no? Es como yo cuando empecé a hacer canciones, sobre todo escribía cosas tristes, por lo que os comentaba de que justo en ese momento estaba como en medio de depresión. Y pues a raíz de eso, en plan de, yo pensaba que realmente mi proyecto iba a ser solo música triste. O sea, también es como va evolucionando un artista y tal. Y la parte de Vic era por mi antiguo AK de batallas. O sea, pero nada que ver con mi nombre real, que es Pedro. Mucha gente se toma la confianza y me dice, oye, Víctor, tal, ¿cómo? ¿Sabes? Ahí te das cuenta de eso. No sabes quién soy. No tienes ni puta idea, tal cual. Sí, a veces pasa. Y ya nos movemos hasta la primera cosa que he podido encontrar de ti, que es en el año 2016, el tema de Ángel Caído, que está en YouTube. Que ahí se nota ese rap clásico español, ¿de acuerdo? Como ya decías tú, se notan también además esos ligeros toques para mi gusto de este típico tema, lo pondrías literalmente en tu tablón del 20, o sea, tal cual. Pero es que luego ya nos metemos, como te decía, en el mundo Spotify y demás, y es que pasamos Ella me llama, Falling Down, que es más trapeo, Mami Loca, hacia el urbano, Último Tren, rap clásico en español, incluso la colaboración, esta actitud donde hay una mezcla de géneros diferentes. O sea, entiendo que como les pasa a muchos artistas que hablamos aquí, algunos de estos temas que acabo de mencionar les tendrás poco cariño, dirás, puf, esta canción pues tampoco me gusta mucho. ¿Cuál de las que he mencionado dirías que te representa más a lo que eres hoy en día?
Buah, es muy buena pregunta, realmente. A ver, para mí Ángel Caído es el mejor tema de rap que he hecho y es el primer tema de rap que subí a mi canal. Y es muy fuerte decirlo, pero creo que era más genuino, ¿sabes? En el hecho de tomé menos referencias de otras cosas que existían. Yo, como todos los artistas que yo creo que empiezan y que llevan unos años y tal, tiene que pasar mucho tiempo y trabajar tú mucho tu arte interior para darte cuenta de que estás siendo tú mismo totalmente, ¿sabes? Que tu identidad es pura, es lo que eres de verdad y que defiendes, pues eso, tu propia identidad personal. Y creo que Ángel Caído, como en aquella época no me tomaba muy en serio la música, fue una cosa que hice más desde dentro de, bueno, pues yo soy esto, yo escribo lo que siento y es muy puro, ¿sabes? Es como muy, muy real. La letra es un poco metafórica y tal, pero también en esa época me sentía como más de escribir cosas, más poético, más, no sé. Y está muy logrado y muy conseguido, a mí me mola mucho, es muy diferente a lo que había en el rap de ese momento. Pero no sé decirte, aparte de ese tema, no sé cuál me podría identificar más. Bueno, y Porque, con lo que haces ahora mismo entiendo que por ahora ninguno de claro, esos, es claro. que yo haciendo pop rock ahora, o Vale, sea, nada claro. que ver con aquella época, la verdad. Pero a nivel espiritual nos quedamos con Ángel Caído. Sí. Me ha gustado lo que has dicho de eso, de la pureza, de hacer la música por hacer la música, no buscando cosas. Por frases como, por ejemplo, como la que dices en la canción de Diamante, que también bastante tiempo, dices lo de no quiero ser desconocido. Y no sé si es algo que es más flexeo de la canción o si es algo que a ti realmente te preocupa o al revés, dices tú, a mí lo que más me preocupa realmente es ser feliz y hacer la música que me hace feliz a mí. Bueno, al final también supongo que es un poco engañarse el hecho de trabajar muy duro, invertir dinero, invertir tiempo y liar a muchísima gente normalmente que te echa una mano y te apoya, que luego mencionaré alguno, por supuesto. Y decir, no, pero es que yo lo hago porque me gusta, porque es solo lo que me sale dentro. O sea, obviamente todos estamos buscando aquí algo, ¿sabes? Y todos creemos que lo merecemos, porque si no, no estaríamos trabajando en ello 24/7 o 25/7. Entonces, pues sí, o sea, es una frase real y yo creo que es el único objetivo que tenemos los artistas, dejar un legado. O sea, dejar una marca detrás tuya, es decir, esto es lo que he sido yo. O sea, me da igual, aunque luego te hagas viejo y tu música pase de moda y lo que sea, ¿sabes? Pero, pero para mí es mi meta personal y principal el hecho de estar en este mundo y no dedicarme solo a sentarme en el sofá, ver la tele y ya está, y morirme, ¿sabes? Como decía, a esta Macedonia de géneros le añadimos canciones como la de Quieren, que es como un drill, y tu primer EP de La Habitación, ¿de acuerdo? Donde tenemos pues temas más cercanos para mi gusto al trap, luego alguno de estilo lo-fi, e incluso tienes para mí la canción de Rich, que a mí me sonaba como a Phil Collins, te lo juro, que está guapísimo. Joder. Entonces, en este primer EP, que yo entiendo que es como algo más serio, algo más trabajado en ese momento para ti, ¿qué querías presentar o cuál era la intención detrás de ese EP? Bueno, yo, hablando un poco de SP y de todos los trabajos que había sacado hasta esa fecha y después también con Golden Cartier y tal, yo como que he considerado mucho tiempo que hacer muchas cosas era más meritorio, ¿sabes? Ujú. Y realmente, en parte yo sigo pensando que es así. En plan, que un artista que es capaz de hacer muchos géneros diferentes, pues está demostrando que puede moverse fuera de su zona de confort, ¿no? Que no siempre hace el mismo tema, estructura, tal, a B, lo que sea, ¿sabes? Sino que es capaz, pues, de encontrarse y hacer algo creativo en diferentes entornos. Pero también es cierto que ha pasado el tiempo y yo veo que es un poco como importante el hecho de explotar tus fortalezas y suprimir tus debilidades, ¿sabes? En plan, yo ahora me veo mucho más abierto a hacer diferentes cosas y tal, pero en aquella época no lo estaba tanto. Y por ejemplo, el disco de Rich, o sea, el disco de La Habitación y el tema de Rich y todos los temas que hay están autoproducidos por mí. Yo en aquella época no me daba cuenta de, o sea, estando yo en Cantabria, de la cantidad de posibilidades que puedes trabajar con productores que llevan ya muchos años, gente que sabe de música una locura, que son unos genios, o sea, a veces hay que centrarse, ¿sabes?, en las cosas y tal. Y no es que esté arrepentido, porque yo siempre todos esos trabajos para mí eran letras, ¿sabes? Y expresar una emoción y decir una cosa en ese momento. Entonces, pues el EP de La Habitación, que son 5 temas más uno, si no recuerdo mal, yo creo que en ese momento lo que quise transmitir era
pues la habitación, ¿no? O sea, estaba en mi casa de Cantabria, allí aislado, sin nadie más, haciendo mi propia música yo solo y haciendo diferentes géneros y siendo capaz de hacer pues un trap, un rap, un lo que sea, ¿sabes? Me gusta lo que dices de que te autoproducías, porque hay bastantes canciones de ese momento que están producidas básicamente por ti. Entonces, no sé cómo llegaste a ese desarrollo musical, si eras la típica persona de, oye, pues cojo un sampleo, lo modifico un poco, o realmente te pusiste de forma autodidacta a aprender algunas cositas. Pues a ver, hasta día de hoy, y de hecho ahora tenemos un estudio en Vallecas y tal, he estado aprendiendo, evolucionándome y desarrollándome bastante en la producción. Lo que pasa es que bueno, yo no he estudiado música, ¿sabes? Es el tema. Ujú. Y esto es importante decirlo, porque mucha gente que son productores reconocidos y tal, no han estudiado música y está bien, pueden hacer grandes obras, no es necesario estudiar música. Pero sí que he conocido gente que son músicos muy virtuosos, gente que es muy profesional, muchos años de conservatorio y creo que eso aporta otras cosas a nivel artístico, ¿sabes? Y ojalá poder haberlo tenido yo en mi vida. Desgraciadamente no pude entrar al conservatorio cuando era pequeño o lo que sea por cuestiones que son ajenas a mí. Pero sí que he aprendido mucho de esa parte de, pues, sé perfectamente hablar el lenguaje de la producción, en plan, sé producirme beats, si son sencillos a nivel musical. Ahora bien, hacer una pedazo de melodía de guitarra aquí en 2 segundos y tocarla y grabarla a tiempo, eso todavía estoy aprendiendo, ¿sabes? ¿Hay algo en concreto que te llame la atención de aprender de la producción? O sea, un instrumento concreto o a lo mejor incluso más bien tirando a la ingeniería del sonido o cosas así. Bueno, yo ahora estoy dando clases de guitarra también, Ujú. así a lo loco, en plan, es tarde, pero nunca es ¿Qué más tarde. da? Nunca es tarde, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues, o sea, me llaman la atención muchas cosas, pero sí que creo que hay ciertos productores que la mayoría de ellos hacen la mayoría de la música que escuchamos latina, profesional y tal. En plan, los puedes contar con los dedos de una mano, siempre salen en créditos y tal. Y creo que esa gente tiene magia y trabajar de la mano de algunos compositores o productores en plan de ese calibre creo que sería muy enriquecedor para mí. Con esto nos movemos hasta el año 2022, donde sale el temas como Hawái, o para mi gusto, uno que es importante, o por lo que vamos a hablar hoy, es el de Aparcar. Sobre todo este, porque creo que es el primer tema más estilo de banda que yo te escucho. Y entonces supongo que fue importante en cuanto a que te ayudó a encontrar un sonido que después se desarrolla bastante, ¿no? Bueno, la historia de ese tema es bastante graciosa porque la hicimos Victoria y yo en casa. Un día que vino ella, que estaba como muy rayada porque creo que había bueno, un gitano, se puede decir, que le quitó el sitio al aparcar. Y entonces ella vino a casa súper enfadada. En plan, eran los primeros meses, nos estábamos conociendo Victoria y yo. Ujú. Y dijo, tío, es que me ha quitado un sitio. Y dije yo, pues vamos a hacer una canción de esto. Ah, Y, por eso de Aparcar, claro, y claro. literalmente es un tema que habla de eso, de que nos ha quitado el sitio un cabrón y que, y que estamos súper enfadados, ¿sabes? Y le vamos a rayar el coche y de todo. Entonces es como es un paso más hacia eso que hablamos de la identidad personal, de ser real. Ujú. Pues es muy importante, tío. En plan, la gente tiene que sentirse identificada con lo que haces. No solo puedes hacer pajas mentales tuyas súper experimentales, que están súper guays y tal, pero la gente quiere experiencias reales y cosas que sean de verdad, ¿sabes? Ujú. Entonces es un paso hacia ese camino, yo creo. Y ya, dejando ese 2022, antes de entrar con Golden Cartier, has tenido bastantes colaboraciones con voces femeninas. De hecho, te diría que creo que has tenido más con voces femeninas que masculinas. Sí. Tanto Nana Blue como luego Lady Tiff, que me moló mucho la voz de reggae, el toquecito que le pone al tema de Player. Otra cosa que me llama la atención en eso es el tema de la portada. ¿Siempre estuviste detrás de tu diseño visual? Sé que últimamente ya no tanto, ahora ya te dejas un poco, entiendo que más aconsejar, Sí. pero en esos inicios y demás, ¿era algo que tú mismo diseñabas o era algo que también... A ver, yo siempre he estado muy detrás. Ujú. De hecho, antes de conocer a Victoria, yo me hacía mis propios vídeos, me compré mi cámara, una Sony Alpha también, como la que tenéis aquí. Y, y bueno, me da muchos recuerdos, ¿no? Y yo era muy inocente, creía que iba a poder hacer un videoclip profesional solo por tener una cámara. Y los conocimientos que tiene que haber detrás de todo eso son una locura. Entonces, la mayoría de veces, pues yo puedo dar ideas, puedo aportar una idea artística, pero lo que es llevarlo a cabo en algo visual que funcione, que sea efectivo,
eso prácticamente se lo dejo a manos de Victoria, siempre. Victoria Ochoa. Y ya con esto vamos a lo gordo del año 2022, ¿de acuerdo? Que es tu primer LP, ¿de acuerdo? Golden Cartier, producido por Blindshock, donde volvemos a tener un conglomerado de géneros, desde el tema homónimo, que se acerca más al house, con una voz muy modulada, un drill en una traición, algo más reggaetonero, no sé si nos vamos a Si no puedo, que no pare, ritmos funky y electrónicos en De qué sirve. ¿Cuál era la unidad de este proyecto? ¿Era una carta de presentación o qué querías mostrar? Bueno, pues ese ha sido el problema mío hasta ahora, ¿no? Que cada trabajo que he sacado, cada cosa que hacía, era diferente de la anterior, absolutamente. Y es lo que yo pensaba que era meritorio, ¿no? Todos vamos aprendiendo por el camino. Yo creo que tener una unidad confunde menos a los oyentes, eso es cierto. Pero a mí siempre me va a molar un artista que es más polivalente, eso 100%. Y es una decisión que ha sido difícil para mí. Pero bueno, este LP, pues como tú dices, producido por Blindshock, un genio. O sea, es el caso que hablamos de una persona que ha ido al conservatorio, que ha estudiado música, que controla, sabe perfectamente lo que es una armonía, se ha especializado en composición. Y bueno, pues es uno de mis mejores amigos con el que llevo trabajando muchos años y que no le veo hacer otra cosa más que superarse, que es lo más importante en este mundo. Pues ese disco realmente lo que trataba de ser es un conjunto de temas diferentes, todos dentro del género urbano popular. Yo realmente siempre, a partir de Golden Cartier, considero que estaba haciendo pop urbano. Hasta ahora que estoy haciendo un poco más pop rock urbano, en los puentes o con el autotune. Pero sí, yo creo que fue el inicio de una carrera un poco más, o un intento de carrera más mainstream. Y bueno, pues por eso tenemos diferentes géneros, lo que tú dices, el drill, el reggaetón, tenemos trap, tenemos un montón de cosas de género urbano, todo. ¿Cómo fue la producción de ese álbum? Me refiero sobre todo al tema de financiamiento, porque claro, no entiendo que en ese momento no podías conseguir una financiación por tu propia cuenta a tocateja de, oye, me voy a pagar un álbum que, para el que no lo sepa, es un trabajo donde tienes que pagar a mucha gente, no solamente tú tienes que grabarlo, sino tiene que masterizarlo a alguien, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, yo la verdad que he tenido relativa suerte con las personas con las que me he juntado. Al final somos de Cantabria los tres. En Cantabria, bueno, pues podría tirarme hablando de Cantabria mucho tiempo, pero la realidad es que nos conocimos allí y somos un poco las tres personas que tenemos la visión un poco alineada con respecto al arte musical en Cantabria. Yo creo que tenemos muchas cosas en común y somos muy amigos, por supuesto. Entonces, tanto Victoria como Rubén como yo trabajamos este disco de manera colaborativa. Para mí, una tercera parte es de cada uno de nosotros y no es un disco completamente mío. Y sinceramente, pues fuimos muy felices porque nada más terminamos el disco nos llamaron para actuar en el Sónica. Y eso, pues siendo de Cantabria, es como, joder, casi que hemos tocado la cima aquí, ¿sabes? No podemos hacer nada más. Y fue por eso que decidimos venirnos a Madrid un poco, la verdad. ¿Y qué tal la experiencia? Porque además sé que ha habido varias canciones que me llaman la atención, porque claro, no eres de Madrid, donde hablas de Madrid. Entonces, no sé a nivel musical si te esperabas wow y luego pues no ha sido para tanto, o si eres de esta gente que viene a esta ciudad con todo derecho del mundo, porque venís de ciudades preciosas como Santander, y dices, bueno, muy bien para trabajar, pero yo quiero huir de aquí cuanto antes. Buf, yo tengo también una opinión bastante, no sé, tengo como opiniones positivas y negativas, ¿no? Como todo el mundo. A ver, sí que es cierto que la gente que le suele ir mal a Madrid, ir mal en Madrid, suele ser porque no se esperan lo que se van a encontrar aquí. Y yo personalmente, pues tengo familia aquí, mis tíos viven aquí, mi pueblo está en Toledo, que está pues a una hora, y he pasado mucho por Madrid antes de mudarme. Y de hecho también viví un año por temas de la empresa mía antigua que estaba. Pero la realidad es que yo en Madrid me siento mucho más yo, o sea, no sé cómo decirte. Es muy difícil ser tú a nivel artístico en un pueblo entre comillas, de 300.000 habitantes, en el que todo el mundo te conoce personalmente o sabe cuál es tu vida, sabe cuáles son tus entresijos, las personas con las que has estado saliendo. O sea, tu proyecto artístico no va enfocado a la gente que te conoce, ¿sabes? Va enfocado a una amplia mayoría para gustarle como una identidad artística que tú representas, pero no es tu persona. O sea,
Y eso en Cantabria no se entiende, es muy difícil que se entienda y nunca van a separar el arte del artista. Entonces, creo que yo estoy muy contento en Madrid y me ha dado cosas muy positivas. Tú en Madrid sales y puedes conocer a un productor de puta madre que has escuchado sus canciones y te ha flipado y tú le seguías la pista y tal. Puedes irte de fiesta y acabar en un estudio, ¿sabes? Puedes hacer cosas que realmente están más alineadas con lo que es desarrollarte a nivel artístico que en Cantabria, desgraciadamente. Sí, yo hace nada estaba un día por el centro y unos amigos encontraron a Rusowski y dije yo, joder, macho, por favor, Rusowski, vete por aquí un día, está el pobre muy ocupado. Claro. Ahora, como en 2023, llegamos también a muchos temas. Supongo que es una época más centrada en el trap de tuya, de eso, con Congelado, Dime que vas a volver, Vuelo por el espacio, Qué fácil es. A lo mejor un tema más bailable, como me acordé, que es con un poco más... a mí me recordaba a este cantante de Afrobeat tipo Rema o cosas así, o a Rels B también en algún momento. Y ya llegamos a Thunder, que entiendo que es tu bebé, ¿de acuerdo? Sí. Tu proyecto. ¿Cómo surge la idea del proyecto? Para mí, te digo lo que yo he pensado al escuchándolo y demás, entiendo que el nombre, para empezar, era como... impacto, plan de como, ¿sabes? El Thunder, en plan, te voy a poner una palabra que te sugiera que esto, pues eso, es como un trueno, como un rayo que te va a deslumbrar y algo así. Sí, sí, justo, o sea, realmente es un impacto sonoro, ¿no? Eso es lo que es un trueno. Uh-huh. Yo lo que buscaba, además también está relacionado con la física, yo he estudiado física y es algo que va dentro de mí. Uh-huh. Creo que incluso también eso, aunque no tenga nada que ver con un artista, pues algo te da, ¿no? Y pues para mí Thunder ha sido... Bueno, han sido yo creo 2 años o 3 de trabajo porque desde que empecé a escribir el primer de los descartes del disco hasta que lo saqué pasaron 3 años, que parece poco tiempo, pero en verdad son 3 añazos. Yo lo que quería era sobre todo dejar mis mejores letras... Bueno, es que al final tampoco es una sola cosa, ¿no? Porque hay temas que no son tanto la letra a nivel profundo, pero sí que quería como dejar un poco pues una estela de lo que soy, de mi identidad artística y que las personas que puedan escuchar esas canciones entiendan quién soy, cómo soy y lo que yo represento como artista. Y yo creo que lo he conseguido, es como el disco del que se puede partir, ¿sabes? Uh-huh. Thunder también viene un poco de 100, porque fueron 100 canciones que hice, de las cuales descarté todas menos 12. Y de hecho había una canción homónima que se llamaba Thunder también, pero también fue descartada. O sea ni esa pasó. Literal. Una cosa que me llama mucha atención es la primera canción, el tema de Gracias. Primero de todo, gilipollez absoluta, pero me encanta que menciones a Paquita Salas, porque digo, soy gran fan de Paquita Salas, tú. Victoria también, ¿eh? Y yo también. Así que me pareció increíble. Pero lo que más me llama la atención es empezar el álbum agradeciendo, ya que no es lo típico en los álbumes. Los álbumes al revés, se suele terminar con los temas de agradecimiento. ¿Por qué empezar de esa forma? Pues también es un poco parte de mi identidad artística. Yo lo que quiero representar sobre todo también es un poco la humildad. ¿Cómo vas a representar la humildad, no? Si es un poco como ser orgulloso, creer que puedes representar la humildad, pero es que yo realmente soy una persona bastante llana y sencilla y no sé, creo que lo mínimo que puedes hacer como artista es agradecer a toda la gente que está a tu lado luchando contigo, a tus padres por haberte dado una educación, pues en el caso de Victoria, por ayudarme con cada uno de los vídeos que ha hecho para mí, que ha hecho conmigo, que hemos trabajado juntos, que son ideas que nos llevan mucho tiempo de nuestra vida, con Rubén, con sus producciones, con Mina ahora que estoy trabajando, pero bueno, en esa época no le conocía todavía. Creo que es algo que no se dice mucho. Sobre todo, por ejemplo, también gracias por escuchar este disco, porque obviamente todo el mundo está deseando escuchar lo último del artista más pegado, que le flipa su música, que no sé qué, porque se la han metido 1000 veces en la radio y no sé qué. Uh-huh. Gracias por darme una oportunidad como artista, para escuchar canciones de un artista nuevo, por abrir tu mente, ¿sabes? Es un poco, yo creo, un sentimiento que todavía falta de desarrollar, pero la gente debería decir bastante más gracias, a pesar de que lleve mucho trabajo para nosotros y tal, porque al final también estamos buscando algo.
Otras cosas que me llaman mucho la atención del álbum, bueno, el primer tema, el de 3, ¿de acuerdo? Referencia al básquet, que bueno, como yo soy muy fan del básquet, pues la verdad que ya eso me moló. Duro. Y me mola también porque hablas como de lo que te has enfrentado un poco en tu carrera, o eso es lo que yo entiendo escuchando el tema. Y luego, pues además, creo que es, o sea, si antes en tu carrera la mayoría de los temas para mí hablaban sobre todo del amor, de también, como decías antes, un poco de la tristeza, tal, no sé qué. Y como que aquí hablas de cosas más personales, pues como cómo te afecta, por ejemplo, en el tema de Niebla, cómo te afecta en tu día a día y cómo, aunque pues muchos de tus temas hablan de flexeo y de cómo eres el rey, pues tú también tienes días grises de tumbarte en la cama y decir, joder, este hijo de puta me ha puesto aquí en el vídeo de YouTube que es una mierda, me cago en todo, tal, no sé qué, me rayo. Canciones un poco más protesta, como el de Kudalte, donde hablas de lo contra los haters y las piedras que te has encontrado en el camino. En tema de la letra, como has dicho antes, que lo especificaste bastante, como, o sea, te sentaste a la hora de crear este álbum diciendo, nah, voy a hacer las mejores letras que he hecho en mi vida, con esa misma mentalidad. Sí, sí, literal. Es que no se puede explicar de otra forma. Yo es lo que quería. Me senté desde hacía 3 años, iba haciendo canciones porque yo lo que no puedo hacer es parar. En plan, soy una persona súper inquieta, súper impaciente, tengo un problema con eso, de hecho. Y, y lo que quería era, pues, no abandonar ciertas letras que tengo, ¿no? O sea, cosas que voy escribiendo en mis ratos y tal, y decir, joder, como me gusta tanto hacer cosas, pues voy a ponerme el objetivo de que voy a descartar muchas de ellas, pero aún así las puedo hacer, ¿sabes? No me quedo parado. Y voy a hacer de todo lo que yo haga durante este tiempo, porque sé que no voy a poder parar de hacer cosas, voy a juntarlo y voy a decir qué es lo mejor y qué es lo peor. Y sobre todo a nivel letra, que es lo que más me mola siempre de la música. Solo hay una colabo en todo el álbum, me acuerdo que es con Quiroga, Síguelo. ¿Por qué solamente una colabo? ¿No pensaste en ese momento en abrirte o es algo que dices, me mola hacer colabos, pero casi siempre son fuera de proyectos tuyos, ¿no? Pues es buena pregunta también. A ver, yo también es que soy una persona que me gusta mucho escribir en mi casa, solo, tal, cuando tengo ratos, ¿sabes? Como quería que fuera también un poco un disco muy personal mío, pues como que no quise involucrar a nadie, pero también es cierto que cuando llegué al estudio, Quiroga, que es el que ha producido todas las canciones, y la colabo es un poco la que produjo el desde cero, el beat desde cero y tal, como que me dijo, oye, pero no vas a traer a nadie en plan para hacer un tema, una colabo o algo así. Y yo dije, tío, pues la verdad es que no. En plan, tengo más colabos y más cosas fuera, y de hecho ahora están saliendo de aquella época en la que estaba grabando y haciendo todo eso. Temas que estaba haciendo con otra gente van saliendo después, pero ese disco como que le decidí apartar y decir, esto quiero ser yo 100%. Y llegando al final del álbum, en Tocando al Cielo, me parece llamativo, que es el último tema del álbum. Es un tema romántico y además yo creo que es el tema más pop rock del álbum, que es justo lo que has hecho de hacer después. ¿Pensabas que iba a tener, o sea, tuvo influencia en ti ese tema en concreto o fue un tema más que luego te ha inspirado a hacer otras cosas? Pues yo creo que es bastante sorprendente que de todos los temas que hice de Thunder, yo elegí los 12 y cuando llevé ya el último día, bueno, no llegué a ir al estudio, cuando le enseñé el último día a Quiroga la base del tema, me dijo, tío, tenemos un problema con esta base, no sé qué, porque era la única que no estaba por stems. ¿Y qué pasó? Que me escribí esa misma noche un tema que fue Tocando el Cielo. Entonces, de todos los temas que había hecho durante años y tal, escribiendo, que el último sea Tocando el Cielo, que es el más reciente de pop rock y que encima sea, a mi punto de vista, uno de los mejores, habiendo salido de manera tan genuina en un mismo día, así inspirado tal, me hizo también cambiar un poco el concepto de esto no es trabajar y hacer cosas, ¿sabes? Sino que va más de las emociones, de salir, de fluir libremente y tal. Y sí, literal, yo creo que no es coincidencia que sea un poco... Yo creo que es lo que he visto que ha funcionado mejor. Creo que es lo que más me pega, sobre todo mi voz, mi identidad personal. Y por eso voy a tirar también un poco por ese rollo, la verdad. Y al finalizar el álbum, otra cosa que os recomiendo que le echéis un vistazo y que es llamativo es la cantidad de videoclips que hay, que muchas veces los artistas pues hacen 1, 2, 3, 4, pero tú tienes un videoclip para cada tema. ¿Por qué esa idea? Y si buscabas una correlación con lo que estabas contando en el álbum o no, porque, por ejemplo, a mí el videoclip que más me gustó es el de Síguelo, porque a mí todo el tema de la perrera y demás me pareció muy chulo. Y no sé, bueno, que la idea visual de ese proyecto.
Pues a ver, yo creo que ahora está como muy de moda no sacar videoclips o bueno, hubo una época, porque ahora todo el mundo dice, no, está volviendo YouTube, tal. Hubo una época que se decía, no, es que los videoclips es a fondo perdido, es perder dinero. Yo siempre digo lo mismo, en plan, hay artistas que no estarían donde están si no hubiera sido por sus videoclips. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y pongo el caso de C. Tangana, que es un gran músico y un gran artista, pero sus videoclips siempre han tenido Sí, mucho impacto, sí, sí, sí. mucho impacto visual y mucho impacto artístico, de la moda, estético. Hay mucho concepto detrás. Creo que no cuesta nada envolver tu tema antes de entregarlo y creo que es muy importante dedicarle esfuerzo también a esa parte, porque yo personalmente no soy una... O sea, yo no soy un artista que sea ultra mega atractivo, que pueda llamar la atención una simple foto de mi Instagram. Creo que tienes que currarte más las cosas, ¿sabes? Y que hacer un trabajo estético para también diferenciarte por ese lado. Y yo no sé, es lo que me gusta también, en plan, es como otra visión de tu arte. Es como que no, la música no es solo música y nunca lo ha sido. Y ya, pues con esto pasamos ya hasta finales de 2024, donde también salen esos temas con colaboración que tienes. Me llamó la atención el de Boba con La Karma, porque yo creo que es un tema más rockero que tienes, más, sí, más rockero con el autotune y tal, no sé qué. Sí. Y nos vamos también a temas como tan distintos, que está creo que producida por ti, o No, bueno, en parte. hablamos también con un productor, sí. Ajá. Sí, sí. Y no sé si fue donde primera vez noté una firma de productor, además, por eso lo decía, porque me llamó la atención. Y un estilo, además, pues urbano, pero de sitios como Granada, a lo mejor, también tirando a lo mejor también estilo tipo morado, por el estilo. Que la verdad que a mí me sorprendió porque dije, tío, pues le casa bastante, la verdad, la voz con ese flow, aunque no estemos tirando ahora para ese estilo. Y ya prácticamente nos vamos a todo lo que está sacando este último año, en este 2025, con Oasis de Serpientes, El Malo, No Puedo Más, lo más reciente que os recomendamos que escuchéis, sobre todo No Puedo Más con Mina y Antes de Dormir con Saralma. Estos temas, algunos un poco más diferentes que otros y también estamos hablando mucho de tu enfoque ahora mismo hacia el pop rock, sobre todo se nota en Antes de Dormir, yo creo que es el que más se nota. Hacer colabos para ti, ¿qué supone? ¿Qué buscas en un artista para poder hacer una colaboración con ellos? Pues parece una tontería, pero una de las cosas más importantes es que sea buena persona. Y a No eres el primero veces, que lo dice aquí, ¿eh? No eres el primero, sí, sí. de verdad, o sea, pues me sorprende no ser el único porque la mayoría de la gente supongo que también busca, pues eso, que sea música increíble, que le flipe tal. Pero es que, tío, a veces es que te vuelves loco, tío. O sea, en plan, vas a hacer un videoclip súper currado, decís que vais a pagar a medias una cosa, luego al final no. O yo qué sé, el día del rodaje, imagínate, te deja tirado. Es que, tío, esas cosas son muy complicadas de sobrellevar, de sacar un proyecto adelante entre dos personas. Lo primero es tomarse un café, sentarse, a ver cómo es la persona, qué tal. Te puede molar mucho su arte, pero hay que tener cuidado, ¿sabes? Y esa es una de las cosas más importantes. Y luego la otra, pues yo diría que es un poco también que tenga algo que decir. O que su estilo, su esencia, el mensaje que transmite, a mí me guste y esté adecuado a ello. Yo, por ejemplo, estoy llevando una época ahora un poco rockera, pero mis letras siguen siendo un poco urbanas realmente y es lo que me mola. Y el mensaje es un poco más canalla que el pop rock que se está haciendo ahora. Yo, por ejemplo, a nivel de identidad artística no caso quizá con un artista de pop rock súper sentido, ¿sabes? Sí, de baladas, Claro, cosas por ese claro. estilo, sí, O sí. sea, no me pegaría mucho. Entonces, creo que también es un poco eso, el mensaje que transmitas, que se te vea que eres artista, que haces cosas diferentes que están guays y que seas buena persona y que tengas, pues eso, respeto, educación, las cosas básicas que deberíamos tener todos. Otra cosa que también me ha llamado la atención de muchos temas son, también en referencia al tema visual, es el tema de las portadas de los álbumes, también de los sencillos. No sé si es algo que también estás muy detrás o es algo en la que ya, a medida que pasa el tiempo, como decías, te has dejado aconsejar. No sé cómo funciona. A ver, yo ahora cada vez más delego con Victoria un montón de cosas. También en parte porque ella es prácticamente la mitad de mi proyecto, o sea, y yo no lo puedo ocultar. Ella está tan emocionada, ilusionada y tira tanto por este proyecto como yo.
Y creo que cada vez más. Y bueno, pues también es muy duro, te vas llevando muchos golpes, porque cuanto más te acercas a un artista, también más te expones. Pero, pero bueno, sí, me dejo mucho aconsejar. O sea, realmente las cosas que hace Victoria son impresionantes. Entonces, tampoco hace falta decir nada muchas veces. Hay mucha gente que trabaja también con grandes artistas profesionales, productores, videógrafos, y les dicen 1000 cambios y se piensan que son más artistas por hacerlo. Pero realmente si algo está bien y transmite lo que tiene que transmitir, tampoco deberías tú darle muchas vueltas porque no eres el experto en ese área, ¿sabes? En plan, yo creo que eso ya también va un poco en el ego de cada uno, pero sí. Y hablando de referencias y también de preguntas chorras, por qué no decirlo, hay muchas referencias tuyas a videojuegos. Entonces, para un friki como a mí, pues eso, hablábamos antes del tema que tienes una portada que parece un disco de PlayStation, los Sims en Qué fácil es, hablas de Crash Bandicoot en Fuel, en la portada de Decir Adiós que es el GTA, hablábamos también de Boba con lo del Jabo. ¿Es un mundo que a ti personalmente te interese? ¿Es algo que te gusta? O sea, ¿eres el típico artista que quiere hacer guiños a sus referencias y demás? Y en concreto a los videojuegos. Bueno, también ha habido mucha gente que me ha dicho que hago muchas referencias a películas y tal. Sí, también es verdad, sí. Y es cierto, o sea, a ver, yo cuando era muy pequeñito yo era un friki full, ¿sabes? O sea, yo jugaba al Pokémon a tope, al Spectrobes, a todo, ¿sabes? En plan, y me molaba mucho, pero también es cierto que ahora parece que solo se da ese mensaje en el hiperpop, ¿sabes? O cosas así muy tiradas. No sé, sin más, es parte de mi realidad y lo cuento y no tengo vergüenza de decirlo, ¿sabes? Hay gente que igual dice, no, voy a quitar esta barra porque es un juego y yo quiero ser un MDLR de la hostia, ¿sabes? Pues bueno, pues yo qué sé, es tu rollo, ¿sabes? Pero yo no me escondo, o sea, es así. Y buscas buscas la referencia, los guiños. Yo siempre hablo de que hoy en día yo creo que tanto en todos los artes, ya no solo la música, en el cine y todo, el tema de la nostalgia está cada vez más a la orden del día. Entonces no sé si es algo que tú buscas en todo eso. Bueno, a veces sí que busco un poco el factor nostalgia, ¿no? Como todos los artistas. Pero realmente escribo un poco lo que siento en el momento. O sea, no me voy a... Igual no me hago un tema... O sea, sí que he hecho el tema de Boba, ¿no? Porque el tema de Boba con la Karma, que precisamente es una artista de hiperpop puro y que me parece una genia y que encima a los dos ha coincidido que nos flipaba el juego y que lo conocíamos muy bien, podíamos en plan explicar cosas y hacer algo divertido. Pero es una cosa puntual, o sea, no es que vaya a llevar mi carrera por hablar en plan de... ¿sabes? Claro. Sí, sí. Claro, pero sí que a veces busco la referencia porque la gente se acuerda y es algo, pues, yo qué sé, divertido. En el tema de las letras, suele ser, o sea, la forma de producir, de escribir esas letras, has hablado además, te he escuchado decir que que tú eres una persona que cuenta las cosas que le pasan a él. Entonces, te quería preguntar justamente por eso, ¿qué pasa cuando a lo mejor estás en una época donde está todo feliz, no pasa nada, no hay nada interesante, no está cambiando nada, todo está estable? Pues yo, por ejemplo, me llego a hacer temas de que no tengo nada que hacer ese día. En plan, que el tema habla de eso, ¿sabes? Creo que hay inspiración en todo. De hecho, Bruno Mars creo que hizo un tema así, ¿no? Sí, bueno, tal cual. El de I don't have to do anything today, o no sé cómo era. Sí, el de Lazy. El de Lazy, que salen los monos y tal. Claro, tal cual, va de eso. Pues, no sé, creo que hay inspiración en todo y creo que hay gente que igual no la tiene, pero en mi caso... Es que puedo escribir una letra de cualquier cosa y siento que es raro también porque la gente a veces me habla de bloqueos creativos, de ese tipo de cosas. Yo puedo hacer un tema mejor o peor y sé cuándo es mejor o peor, pero es que no paro de hacer cosas y al final alguna de ellas es buena y la quiero sacar. Entonces mi problema es ese, que hago demasiada música, ¿sabes? Puede ser. Y con esto pues vamos a pasar ya a un tema más, las preguntas típicas, ¿de acuerdo? De este podcast, la de siempre, y es muy sencillita y es ¿estudio o directo? Últimamente directo. ¿Directo, sí? Sí, estoy mucho más feliz en el directo. Siento que me completa más, que es como hacer las cosas de verdad. ¿Hay algún directo en concreto que dijeras, joder, estaba yo ahí parado y me quedé delante del público y como que te sales de tu propio cuerpo y lo ves desde arriba diciendo, joder, me estoy viviendo esto? Bueno, a ver, he sentido muchas cosas. Mi primer directo me quería morir. Hombre, lógico. Pero literal me eché a llorar, ¿sabes? Y vino un chaval del público y si no es por ese chaval que me dijo que le habían flipado los temas, yo creo que habría dejado de hacer música en ese momento. O sea,
Y luego, por ejemplo, el último directo y el directo que hice también live session acústica con Great Times Clothing, he sentido que soy natural, ¿sabes? En plan, como que no estoy haciendo un personaje cuando voy a un directo, ¿sabes? Que soy yo, que no me pongo nervioso. Me pongo menos nervioso en un directo que en una entrevista o hablando con alguien importante o lo que sea, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, prefiero el directo, la verdad. No, espero que esta entrevista no estés nervioso. Pero por lo menos. Nada, tranquilo, hombre. Y en concreto, pues ya que hablabas de que el directo, algún sitio donde te gustaría cantar, pongamos uno realista y uno en plan fumada, el que tú quieras. Fumada del Foro Sol, pero 100%. 100% fumada. Bueno, el estadio del Racing también estaría Decir, guapo. el Sardinero. Estaría bastante guapo, Estaría bastante guapo. Estaría crema, estaría crema. Guapo, sí. Pero bueno, y no sé, un sitio que me molaría en plan realista. Pues hombre, yo creo que sería muy guay cantar en un Negrita, ¿sabes? En plan, en Santander hay un Negrita, llevamos tiempo intentándolo, es muy complicado, todo el mundo lo sabe. Tampoco generamos el suficiente profit como para que nos lleven tan fácilmente, ¿no? Supongo que no todos los artistas que llevan lo generan también. Pero me haría mucha ilusión, la verdad. Y en cuanto al proceso de producción, ¿cómo empiezas? ¿Sueles empezar con una letra? ¿Sueles empezar con la parte instrumental? ¿Es un proceso que ha cambiado o que es el mismo desde siempre? Pues habré estado 6 años empezando por el beat y luego la letra. Pero últimamente estoy haciendo cosas un poco a caballo entre las dos cosas. O sea, creo que la clave que estoy haciendo ahora a la hora de hacer música, la cosa que estoy haciendo es como encontrar elementos que me llaman la atención de lo que sea. Voy como componiendo, creando, si toco el piano, luego canto algo por encima, me grabo eso que he cantado si me parece que flipa, que me flipa. Luego lo dejo ahí, compongo unos acordes que le peguen más. En plan, vamos cambiando. Por ejemplo, con Mina, él suele empezar con una guitarra, pero a veces también le llevo una demo mía de casa, ¿sabes? O sea, depende mucho, la verdad. Y eso es, no sé por qué te tengo como un productor más bien casero, de estar en casa y pues tranquilamente encuentras la inspiración friendo unos filetes tranquilamente, clareando y de repente dices tú, coño, me tengo que ir a grabar. A veces ha sido literalmente así, ¿eh? También es cierto que ahora con el estudio como que me he metido en el papel este de voy a un sitio como si fuera una oficina, ¿sabes? Y me meto ahí esas horas y en esas horas tiene que salir algo interesante, o igual tengo que terminar unas voces, o igual tengo que hacer unos arreglos de no sé qué. Pero sí, muchas veces las mejores ideas se te ocurren en el baño de una discoteca a las 3 de la mañana, ¿sabes? Y te grabas un audio así con el iPhone, o sea, literal. En el tema de la letra, que también creo que ha cambiado bastante, de qué van tus canciones, ¿hay algún tema que te molaría tocar y no has tocado? Tema de otra persona que me molaría tocar. No, tema de. eso, justo de temática. sobre un tema, escribir sobre un tema o algo así. ¿O es algo que te haya rayado alguna vez de joder, macho, debería de cambiar un poco porque vaya depresión? Mira, sí que hay un tema que me fliparía tocar, pero no me atrevo. Porque en este país es muy complicado, pero me gustaría. Y sé que a nadie le interesa, que es una malísima idea, pero me gustaría tocar el tema de política. Y sé que es entrar en polémicas que la gente te va a criticar. También es cierto que hay canciones que llegan por donde llegan por el mensaje político que tienen. Totalmente. Eso es así. Pero creo que yo personalmente, por cómo compongo las letras y tal, podría hacer algo que, aun metiéndome en polémica y que la gente reaccionara a ello, no fuera algo con lo que la gente tendría que banearme, ¿sabes? O sea, que tendría que hatearme al full. Entonces, es algo que quiero hacer y ya estoy componiendo ideas. También es cierto que últimamente como que me lleva mucho más tiempo el concepto artístico detrás de cada obra. Quiero saber bien de lo que tengo que hablar y cómo lo quiero abordar antes que ponerme a escribir la letra en el estudio en 5 segundos, ¿sabes? Pero bueno. Si veis que he perdido la concentración yo durante 5 segundos es porque me he empezado a descojonar, porque no sé por qué me he imaginado un tema sobre Revilla, tú, y me empezaba a partir la polla, tú, la verdad. No, hombre. No. Pasamos ahora al tema de artistas. Entonces, ¿qué artista te ha sorprendido más en el estudio con los que has estado? Vale. Es muy buena pregunta. A ver, yo ahora mismo el 4 de abril voy a sacar un tema con Chares y creo que ha sido una de las personas que literalmente él es influencer, bastante reconocido ya, y que nunca había cantado un tema en un estudio. Y verle que la primera vez hacía eso, o sea, yo eso no lo he visto en mi vida y creo que no lo voy a ver nunca, o sea, más. En plan, ese tío canta increíble y era su primera canción. En plan, sabe interpretar,
También es cierto que creo que estudio algo de como de doblaje o de interpretación vocal o algo así. Pero una barbaridad, o sea, una barbaridad. Y luego con Emma García también, que ahora mismo estamos haciendo una colaboración. Pues era increíble también porque yo le decía, canta esta melodía. Y era como, ¿te la canto en esta octava o en la siguiente? Y era como, joder, vale. Capacidad, o sea, la que tú quieras. Claro. Sí, sí, tal cual. En plan, nada, una locura Emma también. Y luego otra pregunta clásica y es, ¿algún artista vivo o muerto, vivo, perdón, coma, y muerto, con quien sería un sueño para ti colaborar? También, pues, fumarte un porro o Vale. ser realista, lo que tú quieras. A ver, no sé, muerto no creo, la verdad. O sea, no he escuchado como música tan antigua realmente. ¿No? Ah, bien. No lo sé, tendría que pensarlo. Tendría que pensarlo mucho. Vivo 100%, yo creo que Pink Panthers. Me flipa Pink Panthers, está guapísima. Sí, sí. Tiene algo ahí que, no sé, me flipa, me encanta. Es algo que he intentado yo llevar a mi rollo y no lo consigo del todo porque es que es un rollo totalmente diferente. Yo soy barítono bajo, ella tiene una voz súper aguda, súper ligera. Exageradamente aguda, eso te iba a Sí. decir. O sea, incluso que a veces parece que está con autotune a full y no, es que ella canta así. Sí, tío, literal. Pero muerto no sabría decirte. En plan, ¿qué gente ha dicho? Claro, aquí viene la gente, pues si te viene a decir Michael Jackson, que si tal, que si cual, cada uno el que quiera. Menak vino aquí a decirnos que es que quería con Sinatra. O sea, ya hay gente que incluso te He sorprende. pensado en Frank Sinatra, pero es que ni Frank Sinatra ni Michael Jackson realmente No, ya está. me veo yo con ellos, ¿sabes? O sea, no sé. Bueno, No se pues me muy ocurre. bien. Y ya por último, antes de entrar a las preguntas finales, ¿hay algún estilo musical que no hayas trabajado y que te llamaría a darle un try? Ahora mismo estamos con el punk rock y yo creo que efectivamente es el camino en el que por lo que estás diciendo vas a seguir en este momento, pero ¿hay algún estilo musical de todos los que has tocado, alguno que no hayas hecho y has dicho, joder, esto me molaría un poquito? Yo personalmente, si fuera por mí solo como gusto personal, yo me estaría dedicando a hacer temas de breakbeat y mezclado con Jersey. Joder, qué específico. Sí, en plan, creo que son los dos estilos así de club que más se van a llevar en el futuro. Pero nunca lo sabes, o sea, realmente. Pero es lo que más me flipa, en plan, es lo que estoy escuchando, pues eso, beats como los de Pink Panthers, de Ice Spice, de toda esta peña. Es lo que me flipa, porque yo soy muy de urbano y siempre estoy como un poco a la vanguardia del urbano. Pero he visto también eso, que es que no soy yo realmente a nivel vocal eso, ¿sabes? En plan, me mola mucho a nivel producción, pero a nivel artístico creo que me pega más esto, ¿sabes? Y a nivel ya no artista, sino productor, ¿hay algún productor en España, hablando ya de Españita, en concreto que digas, joder, trabajar con este pibe estaría bastante guapo, la verdad? PNP. Hombre, es que está en todos los fregados, el pie en pie está en absolutamente todo. Macho. Es un genio, tío. Es un genio y... De hecho, le conocí en un evento y tal, y es un tío súper majo, súper buena onda, le sigo en Twitter también todo el mensaje, la vibra que transmite y tal. Me mola mucho, tío, no sé, tiene una esencia única, me mola mucho cómo le está dando esa mezcla a los temas de electrónica con rollo hip hop y tal que se está llevando ahora. Es muy vanguardia, ¿sabes? Y me flipa, pero también es cierto que yo por los míos mato, ¿sabes? Y No, pues claro, ahí estoy con evidentemente. Mina, estoy con Rubén, con Blindshock, que es un productor de puta madre, los dos son unos productores de puta madre. Y también me entienden a nivel artístico, ¿sabes? Entonces creo que eso aporta un valor. Bueno, pues con esto pasamos a la parte ya final, que es donde hablamos de la música que escuchas y lo que te identifica como oyente musical. Así que, en primer lugar, te voy a pedir que me des un número del 1 al 10, ¿vale? Porque de aquí voy a sacar un vinilo para hacer las preguntas. Pero lo Vale. primero que te quiero preguntar, bueno, que es una pregunta que estamos incorporando últimamente, y es, ¿cuándo escuchas música en tu día? Eres un tío de... Por ejemplo, la semana pasada nos contaba Dolce que él es muy de poner un altavoz nada más levantarse él o su compañero de piso y a lo bestia ahí pum 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 toda la mañana. Qué O tú guapo, eres ¿verdad? más de... Por ejemplo, como siempre me defino yo, de... Tío, yo salgo de casa y es que en cuanto mis pies pasan de la puerta de mi casa, auriculares y a bajar. Pues a ver, auriculares 100%. También tengo el ritual ese de que yo voy al baño, me meto en la ducha y no puedo meterme en la ducha sin una canción sonando de fondo, ya sea mía o de otro artista o lo que sea. ¿Tuyas incluso? Sí, sí, también. Ah, mira tú. De hecho, me ayuda a que no se me olvidan las canciones en el directo. Eso está guay, para Pero entrenar sí, está guay. Sí, también al producir yo algunas de las cosas, pues también es cierto que
quiero ver fallos, quiero escucharlas bien, a ver si se me ocurren ideas y tal. Ujú. Pero sí, yo creo que son esos dos momentos. Y luego, pues, tema de, no sé, ¿qué estás escuchando últimamente? Que te llame la atención o si eres una persona, yo que sé, a mí me pasa, por ejemplo, que hay veces que descubro un género o redescubro un artista o algo por el estilo y ya es, durante los próximos meses va a ser esto. Y ya luego seguramente me voy a cansar y me voy a dedicar a otra cosa. Pues muchas cosas, la verdad. Hay un rapero que se llama Mix, que ha sacado un tema que se llama Minimis, que a nivel audiovisual también me parece una obra de lo mejor que he visto este año. Ujú. También están estas chicas argentinas, ahora no me acuerdo cómo se llaman, creo que es Caos con un 4, que es un rollo súper como muy pop, pero también cada tema que sacan es muy diferente y los vídeos son increíbles. Cosas que he redescubierto, rescatado del pasado. Creo que ha sacado un disco hace poco Linkin Park. Una locura. Una puta locura, me ha inspirado muchísimo. Pink Panthers, Y, por y supuesto. ese primer álbum sin el cantante, que Claro. no me sale el nombre, joder. Y canta la chica esta que canta, que es una locura, hace los gritos estos del rock y tal. Una locura. Y eso, lo que hablamos, Pink Panthers, estoy escuchando bastante. Relsby, el disco este de Nostalgia. Bebetrix me mola muchísimo, lo siento. No. Aquí, además lo hablamos hace poco, que yo es una artista que cuando la descubrí yo fui de esos haters, ¿de acuerdo? De decir, pero esta persona no sabe lo que es el tempo, no le ha enseñado conceptos básicos de canto. Pero luego, mira, fue a raíz de, lo hemos mencionado antes, de la canción que sacó con Rusowski, que fue hace no tanto tiempo, que dije, tío, pues mola, tío, mola. Es que ya hay que agradecer que salga gente que hace cosas diferentes. Yo creo que es eso. Ayer hablábamos también de gente como Glosito, que a lo mejor cuando salen gente que canta de esa forma tan diferente, hay gente que dice, pero ¿esto qué es? No sé qué. Y dices tú, tío, hermano, está guay que salga gente que hace cosas diferentes. Es muy importante, tío. Y creo que, no sé, como que ella misma tiene un rollo súper divertido, ¿sabes? La gente que escucha su música y la analiza con el ojo crítico de esto tiene que ser así. ¿Qué coñazo eres, tío? O sea, en plan, ¿te divierte esto que estás escuchando? ¿Te hace gracia? ¿Te mueve? ¿Te hace sentir algo? Claro. Eso es lo que se pide de un artista, no se pide nada más, ¿sabes? Sí, yo siempre comento el tipo de estar yo con mi familia y me salta una canción y a mí, por ejemplo, me gusta mucho la electrónica, que solté un tema de electrónica y mi padre, el típico comentario de, pero esta mierda, ¿qué es? Que digo, será lo que tú quieras, pero es mi mierda. O sea, a mí me hace feliz a mí, claro, tío. Y ya está. Y a ti no te tiene que hacer feliz. Me tiene que gustar a mí, coño, que soy el que está escuchando. Bueno, pues para seguir, como te digo, necesito que me digas un número 1 al 10. El 7. Todo el mundo con el 7. Madre mía, ¿eh? Es que de la suerte. ¿Cómo está la gente con el 7? Vale, vamos ahora, ¿de acuerdo? Con este vinilo, ¿de acuerdo? Donde tenemos las dos preguntas, lado A, lado B. El lado A es, si tuvieras que elegir una canción como banda sonora de un encuentro íntimo, se me ha olvidado esta pregunta que la teníamos guardada, ¿cuál sería? Buf. Vale, una canción como banda sonora... De un encuentro íntimo, ya interpreta tú en la palabra encuentro íntimo como tú quieras. Vale. Personalmente, una de las canciones más íntimas que me molan más, yo diría que es Baila Más de Relsby. Mitiquísima. Sí. Es como rollo toques R&B y tal. Más, esa es de Boys Don't Cry o de por ahí, de esos álbumes, ¿no? Sí. Boys Don't Cry. Y la mezcló Quiroga también. Ah, la mezcló Quiroga, joder, claro. Yo sabía que había estado con Rels, no sabía si había estado en esa concretamente. Sí. Pero qué guapo. Yo me voy a ir a lo clásico, pero también es un típico tema que yo os aviso ya, si esto lo ponéis en un momento íntimo, ¿de acuerdo? La vais a poner, os vais a partir el culo y luego ya a lo mejor la utilizaréis o no. Y es el cantante Barry White, ¿de acuerdo? Que os recomiendo, que es una voz impresionante y tiene como... Además tiene esto de estar cantando y empieza... o sea, es mitad de la canción y es impresionante. Como muy sensual, ¿no? No, flipas, es sexualidad pura. La música es sexualidad y luego ya, si acaso os canto algo. Así que bueno, me gusta la de Relsby. Es verdad que Relsby, sobre todo en esa época chill. Claro, era más. Es el viejo Rels. Sí. Vale, viejo Rels. Nos vamos al lado B, ¿de acuerdo? Y es ¿qué canción sientes que te define, que define tu historia personal? Una canción de otro artista. Sí. Nada ni nadie de Nuts, yo diría. Qué rápido, macho. Ya nada ni nadie de Nuts. Sí. Pensaba que ibas a decir. No sabía si ibas a decir algo de rap o algo de rock. Para mí, yo vengo del rap y por mucho que yo esté haciendo pop rock, creo que nunca le gustaría a los super rockeros, ¿sabes? En plan, yo intento hacer música popular y creo que suena bien,
pero mi esencia pura es el rap de toda la vida y esa canción describe la soledad de una manera que yo creo que yo me he sentido así mucho tiempo, ¿sabes? Hasta encontrar a las personas con las que he empezado a trabajar y me define, 100%. Pues yo voy a decir, has hablado antes de Pink Panthers y de Ice Spice, entonces pues el vínculo con Boyz II Layer lo tengo que decir, y el productor de esa canción es uno de mis productores favoritos, ya le vi en directo hace unos meses y me vuelvo loco cada vez que le veo, que es Muramasa. Casi nada. Y claro, efectivamente, no es cualquiera. Y sacó un álbum hace unos años que se llama Raw Youth College, creo que se llama. Y ese álbum, no sé, como que tiene una parte como de cántico de gente joven, de somos la generación de ahora, la generación sufrida, la generación de internet, que es una puta pasada y me identifica bastante. Sí, es un concepto también como que todavía no se ha explotado, creo, mucho en España, ¿no? Y yo creo que puede funcionar. Yo lo he pensado también, ese rollo. Pero sí, está muy guay, literal. Está muy guapo. Pues bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Espero que esto haya hecho ameno y, joder, tío, como te decía al principio, que muchísimas gracias porque además a mí personalmente, lo comentábamos el otro día con Dolce, me mola entrevistar a Peña que está como en crecimiento, evolucionando, encontrando su sonido, porque creo que, como contábamos al principio, es algo difícil. Y además a mí entiendo que si yo fuera artista musical seguramente también me pasaría de decir, joder, es que me gustan tantas cosas diferentes que no sé por dónde en meterme, así que oye, me alegro mucho de que lo hayas encontrado, si es que lo has encontrado y que le des duro para ello. Bueno, nada, y muchísimas gracias a vosotros, estoy encantado de estar aquí en 720 y que sois la hostia. Bueno, pues nada, ya vosotros como siempre le dais al like, la campanita, todas esas vainas y nos vemos la semana que viene. Chao.